Un mecánico sin hogar ayudó a una millonaria a subir las escaleras. 5 días después, descubrió quién era. El sol de agosto caía implacable sobre las calles de Guadalajara cuando Roberto Mendoza se despertó en la banca del Parque Revolución, donde había pasado la noche. A sus 38 años, las manos curtidas y manchadas de grasa contaban la historia de 2 décadas trabajando con motores, pero también los últimos 8 meses viviendo en las calles de la Perla de Occidente. Roberto se levantó despacio, sintiendo cada músculo adolorido por la dureza del concreto. Su overol azul desgastado estaba limpio, algo que se esforzaba por mantener lavándolo en las fuentes públicas cada 3 días. Aunque la vida lo había golpeado duramente, nunca permitió que las circunstancias le robaran su dignidad. Sus ojos cafés aún brillaban con la determinación de quien conoce su valor, a pesar de que el mundo pareciera no reconocerlo. Antes de continuar la historia, por favor, ayuda al canal suscribiéndote y dejando tu like. Así vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. Roberto caminó hacia la fuente del parque y se lavó la cara con el agua fresca. Peinó su cabello canoso con los dedos y revisó su pequeña mochila, donde guardaba sus pocas pertenencias. Un juego básico de herramientas que había logrado conservar, algunos documentos personales en una bolsa de plástico y una fotografía arrugada de su antiguo taller. Taller Mendoza, reparaciones de confianza, se leía en el letrero que aparecía al fondo de la imagen. Ese taller había sido su vida durante 15 años, hasta que la crisis económica y una serie de clientes morosos lo llevaron a la quiebra. Perdió el negocio, luego su casa y finalmente todo lo demás. La vida en las calles había sido un descenso brutal, pero Roberto nunca cedió a la tentación de perder el rumbo. Mientras otros en su situación buscaban escape en el alcohol o las drogas, él mantenía su mente clara y sus habilidades afiladas. Cada día recorría la zona de la colonia americana, donde se concentraban varios talleres mecánicos, ofreciendo sus servicios por trabajos pequeños. Algunos dueños lo conocían de antes y ocasionalmente le daban oportunidad de hacer reparaciones menores a cambio de unos pesos o una comida. Nunca pedía limosna, siempre ofrecía trabajo. Aquella mañana de jueves, Roberto caminaba por la avenida Chapultepec cuando escuchó un sonido que su oído entrenado identificó inmediatamente: el cascabeleo característico de una banda de distribución a punto de romperse. Volteó la cabeza y vio un BMW Serie 5 plateado, estacionado frente a una cafetería boutique. El motor estaba encendido y el ruido era inconfundible. Una mujer de aproximadamente 60 años, elegantemente vestida con un traje sastre color beige, salía de la cafetería cargando 2 tazas de café para llevar y una pequeña caja de pastelería. Llevaba lentes de sol grandes y el cabello blanco perfectamente peinado en un chongo bajo. Sus manos lucían anillos discretos, pero evidentemente costosos. La mujer caminó hacia su auto, pero al llegar a la puerta tropezó ligeramente con el escalón de la banqueta. Las tazas comenzaron a tambalearse peligrosamente y la caja de pastelería se inclinó. Roberto reaccionó por instinto. En 2 zancadas rápidas llegó hasta ella y sostuvo su brazo con firmeza, pero delicadeza, al mismo tiempo que con la otra mano capturó la caja antes de que cayera al suelo. Las tazas de café se estabilizaron en las manos de la mujer. «Cuidado, señora», dijo Roberto con voz calmada y respetuosa. «Está bien, ya la tengo». La mujer respiró aliviada y se quitó los lentes de sol para mirarlo. Sus ojos eran de un azul cristalino, sorprendentemente jóvenes, en contraste con su cabello blanco. Roberto notó que no había miedo en su mirada, ni el desprecio que muchas personas mostraban al ver su apariencia descuidada. Había algo diferente en ella, una calidez genuina. «Ay, Dios mío, muchas gracias», dijo ella con una sonrisa sincera. «Me hubiera caído con todo y cafés. Estos tacones ya no son para mí». «No hay de qué, señora», respondió Roberto, ayudándola a colocar las cosas dentro del auto. Fue entonces cuando el ruido del motor llamó su atención profesional. Frunció el ceño y miró hacia el cofre del vehículo. «Disculpe que me meta, señora, pero su auto tiene un problema serio», dijo Roberto con preocupación genuina. «La banda de distribución está muy desgastada. Por el sonido que hace, diría que está a punto de romperse. Si eso pasa mientras maneja, el motor puede sufrir daños graves. Le podría costar hasta 50,000 pesos o más repararlo».
repararlo. La mujer pareció sorprendida. ¿De verdad? Pero si acabo de hacerle servicio hace 2 meses en la agencia. A veces en los servicios de rutina no revisan componentes que no están en el programa estándar, explicó Roberto. La banda de distribución es una de esas cosas que hay que cambiar cada cierto kilometraje, no cada cierto tiempo necesariamente. ¿Cuántos kilómetros tiene el auto? La mujer revisó el tablero. Dice 95,000. Roberto asintió. En estos modelos se recomienda cambiarla entre los 80 y 100,000 kilómetros. Ya está en el límite. De verdad, señora, no debería manejar este carro así. Es peligroso. La mujer observó a Roberto con una mezcla de curiosidad y apreciación. ¿Usted es mecánico? Sí, señora. 20 años de experiencia, respondió Roberto con orgullo evidente en su voz, a pesar de su situación. Tuve mi propio taller por 15 años. Me especialicé en autos europeos, especialmente BMW y Mercedes. ¿Y podría usted revisarlo ahora?, preguntó ella. Roberto dudó. Señora, con todo respeto, yo no tengo un taller ahora. Estoy pasando por un momento difícil. Pero puedo recomendarle un buen mecánico que conozco. Don Javier tiene un taller aquí cerca en la colonia Lafayette. Es honesto y hace buen trabajo. Dígale que va de parte de Roberto Mendoza. La mujer lo miró fijamente durante unos segundos, como si estuviera evaluando algo más que sus palabras. ¿Por qué me recomienda a otra persona en lugar de hacer usted el trabajo? Porque aunque puedo diagnosticar el problema, no tengo las herramientas necesarias ni un lugar apropiado para hacer ese tipo de reparación, explicó Roberto con honestidad. Cambiar una banda de distribución en un BMW requiere herramientas especializadas y un espacio de trabajo adecuado. Yo no quiero hacerle un trabajo a medias. Usted merece que su auto quede bien reparado. La sinceridad en las palabras de Roberto era palpable. No había un ápice de autocompasión ni de vergüenza en su voz, solo la honestidad profesional de alguien que conoce sus limitaciones y respeta su oficio lo suficiente como para no comprometer la calidad del trabajo. La mujer extendió su mano. Me llamo Elena Villarreal. Roberto limpió su mano en el overol antes de estrecharla. Roberto Mendoza, para servirle. Roberto, ¿aceptaría acompañarme al taller de su amigo? Me gustaría que usted supervisara el trabajo. Le pagaré por su tiempo, por supuesto. Roberto se sorprendió con la propuesta. Señora Elena, no es necesario que me pague. Con que le digan que voy de mi parte, don Javier la va a atender bien. Insisto, dijo Elena con firmeza pero amabilidad. Usted ya me ayudó 2 veces en 5 minutos. Evitó que me cayera y me alertó sobre un problema que podría haberme costado muy caro. Lo mínimo que puedo hacer es compensar su conocimiento profesional. Roberto aceptó finalmente. Elena llamó por teléfono a alguien para cancelar una cita que tenía y luego ambos subieron al BMW. Roberto le indicó el camino al taller de don Javier, sintiendo una extraña mezcla de nostalgia y satisfacción al estar nuevamente dentro de un auto que conocía tan bien, aunque esta vez como pasajero. Durante el trayecto de 15 minutos, Elena hizo preguntas casuales sobre la experiencia de Roberto con autos europeos. Él respondía con la pasión de alguien que verdaderamente ama su oficio, explicando las particularidades de diferentes modelos, los problemas comunes de cada marca y los cuidados específicos que requerían. Elena escuchaba con atención, haciendo preguntas inteligentes que demostraban genuino interés. Cuando llegaron al taller Morales, don Javier estaba trabajando en un Jetta. Al ver a Roberto, su rostro se iluminó. Roberto, qué milagro, compadre. Don Javier era un hombre robusto de unos 50 años, con bigote espeso y manos enormes manchadas de grasa. Don Javier, le traigo un trabajo. La señora Elena tiene un BMW con la banda de distribución gastada, explicó Roberto. ¿Puede revisarlo? Don Javier secó sus manos en un trapo y se acercó al auto. Abrió el cofre y encendió el motor. Su expresión se tornó seria al escuchar el cascabeleo. Sí, está a punto de tronar. Hay que cambiarla de volada. ¿Tiene la refacción?, preguntó Roberto. Tengo que pedirla, pero me la traen en 2 horas máximo, respondió don Javier. El trabajo me lleva como 3 horas más. ¿Le late, señora? Elena asintió. Perfecto. Roberto, ¿te molestaría quedarte para supervisar? Yo tengo que atender unos asuntos, pero regreso en 5 horas. Si te queda bien el tiempo. Roberto aceptó. Elena le dio 500 pesos para que comas algo mientras esperas, y se fue en un Uber que llamó desde su teléfono. Don Javier miró a Roberto con una sonrisa pícara. Compadre, ¿y esa doña? Se ve que trae billete. Es una señora
señora muy amable que encontré en la Chapultepec, explicó Roberto. Le ayudé con unas cosas y le detecté el problema del auto. Ella insistió en pagarme por venir a supervisar. Órale, qué bien, dijo don Javier. Oye, ya que estás aquí, ¿me ayudas con el Jetta? Tiene un problema eléctrico que no acabo de encontrar. Tú siempre fuiste muy bueno para eso. Roberto aceptó encantado. Trabajar con las manos, aunque fuera ayudando, lo hacía sentir nuevamente útil y competente. Mientras don Javier pedía la refacción del BMW y esperaban que llegara, Roberto se concentró en el problema eléctrico del Jetta. Después de 40 minutos de revisión meticulosa, encontró que era un fusible fantasma. Se veía bien externamente, pero estaba dañado internamente. Don Javier quedó impresionado. Por eso eras el mejor, compadre. Yo hubiera tardado todo el día buscando eso. Cuando llegó la refacción del BMW, ambos trabajaron juntos en el cambio de la banda de distribución. Roberto guió a don Javier en los pasos más delicados, recordando las especificaciones exactas de torque y las posiciones precisas de las marcas de tiempo. El trabajo fue impecable. 4 horas y media después, el BMW estaba listo, funcionando suavemente sin ningún ruido extraño. Elena regresó puntualmente, revisó el trabajo y preguntó detalles técnicos que Roberto le explicó pacientemente. Pagó a don Javier el costo de la reparación, 2.500 pesos por refacción y mano de obra, y luego le entregó a Roberto 1,000 pesos adicionales. Señora, es demasiado, protestó Roberto. Con los 500 que ya me dio, es más que suficiente. Roberto, tu ojo profesional me ahorró probablemente 50,000 pesos en daños al motor, dijo Elena firmemente. Además, don Javier me dijo que también ayudaste a reparar otro auto mientras esperabas. Eres un profesional excepcional y mereces ser compensado como tal. Roberto aceptó el dinero con gratitud, sintiéndose más valorado de lo que se había sentido en meses. Elena se despidió cordialmente y se fue en su BMW, ahora funcionando perfectamente. Roberto se quedó conversando con don Javier un rato más, quien le dio 200 pesos adicionales por la ayuda con el Jetta. Esa noche, Roberto cenó en una fonda que conocía, donde por 50 pesos le daban un plato abundante de comida casera. Mientras comía, pensaba en el encuentro con Elena. Había algo diferente en esa mujer, una calidad en su trato que iba más allá de la simple amabilidad. La forma en que había escuchado sus explicaciones técnicas, las preguntas inteligentes que había hecho y sobre todo la manera en que lo había tratado con respeto genuino, sin un ápice de lástima o condescendencia. El viernes por la mañana, Roberto estaba en su rutina habitual, caminando por la zona de talleres en busca de trabajos pequeños, cuando vio algo que le pareció imposible. El mismo BMW plateado de Elena estaba estacionado frente a una cafetería diferente, esta vez en la Avenida Américas. Roberto se acercó pensando que quizás Elena necesitaba algo, pero al llegar cerca, dudó. No quería parecer que la estaba persiguiendo o esperando más dinero. En ese momento, Elena salió de la cafetería. Al verlo, su rostro se iluminó con una sonrisa genuina. Roberto, qué coincidencia encontrarte por aquí. Buenos días, señora Elena, saludó Roberto respetuosamente. ¿Cómo anda el auto? ¿Todo bien después de la reparación? Perfecto, funciona de maravilla, respondió Elena. De hecho, estaba pensando en buscarte. ¿Ya desayunaste? Roberto dudó. Había comido un pan dulce en la mañana, pero su orgullo le impedía admitir que no tenía dinero para más. Sí, señora, gracias. Elena lo miró con esa expresión perspicaz que parecía ver más allá de las palabras. Bueno, yo no he desayunado y odio comer sola. ¿Me harías compañía? Hay una fonda muy buena aquí a 2 cuadras que hace unos chilaquiles divinos. La forma en que lo dijo no sonaba a caridad, sino a una invitación genuina. Roberto aceptó. Caminaron hasta la Fonda Lupita, un lugar sencillo pero limpio que servía comida tradicional. Se sentaron en una mesa junto a la ventana y Elena ordenó chilaquiles verdes con pollo y café de olla para ambos. Durante el desayuno, la conversación fluyó naturalmente. Elena preguntó sobre la experiencia de Roberto con diferentes marcas de autos y él compartió historias de reparaciones complejas que había realizado a lo largo de los años. Habló con pasión sobre un Porsche 911 que había restaurado casi completamente, un Mercedes clase S con un problema eléctrico que había tomado 3 semanas diagnosticar y un BMW M3 que había preparado para carreras
carreras de track day. Se nota que realmente amas lo que haces, comentó Elena. Es raro encontrar ese nivel de pasión hoy en día. Es lo único que sé hacer bien, respondió Roberto con honestidad. Y aunque las cosas no han salido como esperaba, sigo siendo bueno en esto. Eso nadie me lo puede quitar. Elena asintió pensativamente. Roberto, ¿puedo hacerte una pregunta personal? No tienes que responder si no quieres. Claro, señora. ¿Qué pasó con tu taller? Roberto suspiró. Era una historia que raramente contaba, pero algo en Elena le inspiraba confianza. Tuve mi taller durante 15 años. Las cosas iban bien. Tenía clientes regulares, buena reputación, pero hace como 3 años varios clientes grandes no me pagaron. Eran cuentas grandes, de flotas de taxis y empresas de mensajería. Hice el trabajo confiando en que pagarían, pero quebraron o simplemente no pagaron. Me quedé sin capital de trabajo. Pedí prestado para cubrir a mis proveedores porque no quería quedar mal con ellos, pero luego vino la crisis económica fuerte y el trabajo se secó. No pude pagar los préstamos, perdí el taller. Sin el taller, perdí mi casa porque la había puesto de garantía. Y así, terminé en la calle. ¿Y tu familia? Nunca me casé, señora. Mis papás ya fallecieron. Tengo una hermana, pero vive en Tijuana. Está casada, tiene sus propios problemas. No quise ser una carga para ella. ¿Has pensado en empezar de nuevo?, preguntó Elena. Todos los días, respondió Roberto con una sonrisa triste. Pero para abrir un taller necesitas capital, renta del local, herramientas, refacciones iniciales, permisos. Estamos hablando de mínimo 200,000 pesos para empezar algo básico. Apenas junto para comer. Elena permaneció en silencio unos momentos, como si estuviera procesando la información. Luego cambió de tema y comenzó a preguntar cosas más técnicas sobre sistemas de inyección electrónica en autos modernos. Roberto respondió con el detalle y la precisión de un experto, explicando las diferencias entre sistemas de inyección directa e indirecta, las ventajas de los turbocargadores de geometría variable y los desafíos de diagnosticar problemas en vehículos con sistemas electrónicos complejos. Cuando terminaron de desayunar, Elena insistió en pagar, por supuesto, y le dio a Roberto 300 pesos adicionales por la consultoría técnica. Roberto protestó, pero ella fue inflexible. Se despidieron cordialmente y cada uno siguió su camino. Lo que Roberto no sabía era que Elena Villarreal no era simplemente una señora adinerada. Era la dueña de Transportes Villarreal, una de las empresas de logística y transporte más grandes del occidente de México, con una flota de más de 200 vehículos entre camiones, tractocamiones y autos. La empresa que su difunto esposo había fundado 40 años atrás y que ella había expandido tras quedar viuda hace una década. Elena tenía fama en el sector empresarial de ser una mujer astuta, de ojo clínico para identificar talento y de decisiones poco convencionales, pero casi siempre acertadas. Esa tarde, Elena hizo una llamada a Rodrigo Sánchez, su gerente de operaciones. Rodrigo, necesito que investigues a una persona, con discreción total. Nombre: Roberto Mendoza, aproximadamente 38 años, fue dueño de un taller mecánico aquí en Guadalajara. Quiero saber todo: su historial profesional, referencias de clientes, por qué cerró su taller, si tiene antecedentes penales, problemas de adicciones, todo. Rodrigo, acostumbrado a las peticiones inusuales de su jefa, simplemente respondió: entendido, señora Elena. ¿Para cuándo lo necesita? Lunes, respondió Elena. Y Rodrigo, esto es confidencial. No quiero que nadie más se entere. El fin de semana transcurrió normalmente para Roberto. El sábado consiguió un trabajo reparando la bicicleta de un niño, por lo que le pagaron 100 pesos. El domingo ayudó a un vecino del parque a diagnosticar por qué su Tsuru no arrancaba, descubriendo que era simplemente la batería descargada. El hombre le dio 50 pesos y una torta de pierna. Roberto aceptó ambos con gratitud. El lunes por la mañana, Roberto estaba sentado en su banca habitual del Parque Revolución cuando vio el BMW plateado aproximándose. Su corazón dio un salto. Elena se estacionó y bajó del auto, vestida esta vez más casual, con jeans y una blusa blanca. Caminó directamente hacia él. Buenos días, Roberto, saludó Elena. ¿Tienes planes para hoy? Buenos días, señora Elena. Pues, lo de siempre, buscar trabajitos, respondió Roberto, poniéndose de pie. Tengo una propuesta para ti, dijo Elena, sentándose en la banca e invitándolo a hacer lo mismo. Pero antes, necesito ser honesta contigo sobre algo. Roberto sintió una punzada de preocupación. ¿Qué pasa? Mi nombre
nombre completo es Elena Villarreal de Santibáñez. Soy la dueña de Transportes Villarreal. Quizás hayas oído de la empresa. Roberto asintió lentamente. Claro que sí. Es una de las empresas de transporte más grandes de Jalisco. Así es, confirmó Elena. Te conté esto porque quiero que entiendas que lo que voy a proponerte no es caridad ni lástima. Es una decisión de negocios basada en lo que he observado de ti en estos días. Roberto escuchaba con atención creciente, su corazón latiendo más rápido. Roberto, en mi empresa tenemos una flota grande de vehículos. Gastamos millones al año en mantenimiento y reparaciones. Trabajamos con varios talleres mecánicos externos, pero honestamente muchos son mediocres, cobran de más, hacen trabajos innecesarios o no resuelven los problemas realmente. He estado buscando a alguien realmente competente, honesto y apasionado por su trabajo para que se encargue del mantenimiento de nuestra flota. Elena hizo una pausa, observando la reacción de Roberto. Después de conocerte, investigué tu historia. Hablé con antiguos clientes tuyos, con don Javier, con proveedores de refacciones que te conocieron. Todos dijeron lo mismo, que eres uno de los mejores mecánicos que han conocido, honesto hasta el cansancio, y que lo único que te pasó fue mala suerte con clientes que no pagaron. Nadie tuvo una sola queja sobre tu trabajo o tu carácter. Roberto sintió que la emoción le cerraba la garganta. Señora Elena, déjame terminar, interrumpió Elena gentilmente. Quiero ofrecerte ser el jefe de mantenimiento de Transportes Villarreal. Tendrás un taller completamente equipado en nuestras instalaciones, un equipo de 3 mecánicos que te reportarán y serás responsable de mantener toda nuestra flota en óptimas condiciones. El salario es de 25,000 pesos mensuales, más bonos por eficiencia, prestaciones de ley, seguro médico y fondo de ahorro. Roberto la miraba sin poder creer lo que escuchaba. Señora, yo no sé qué decir, pero hay más, continuó Elena. Tengo una casa pequeña en la colonia Atlas, que era de mi mamá. Ella falleció hace 2 años y la casa está desocupada. Tiene 2 recámaras, cocina, un baño, patio, nada lujoso, pero es digna y está bien ubicada. Puedes vivir ahí sin pagar renta. Considéralo parte del paquete de compensación. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Roberto sin que pudiera controlarlas. Señora Elena, esto es demasiado. ¿Por qué haría esto por mí? Apenas me conoce. Te conozco lo suficiente, respondió Elena firmemente. En 3 encuentros has demostrado más integridad, conocimiento y profesionalismo que muchas personas que he tratado durante años. Cuando te ofrecí dinero extra, no lo pediste. Cuando pudiste aprovechar la situación, me mandaste con otro mecánico. Cuando supervisaste el trabajo del BMW, lo hiciste con la misma meticulosidad que si fuera tu propio auto. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre tu carácter. Elena extendió su mano hacia Roberto. Entonces, ¿aceptas? Puedes empezar hoy mismo si quieres. La casa está lista, solo necesitas tus cosas. Y créeme, no estoy haciendo caridad. Necesito un mecánico extraordinario y estoy convencida de que tú lo eres. Vas a ganarte cada peso que te pague con tu trabajo. Roberto limpió sus lágrimas con el dorso de su mano y estrechó la mano de Elena con firmeza. Acepto, señora Elena, y le prometo que no se va a arrepentir. Le voy a dar todo lo que tengo. Eso es exactamente lo que espero, dijo Elena con una sonrisa. Ahora vamos. Primero te llevo a ver la casa para que dejes tus cosas, luego a comprar algo de ropa apropiada para el trabajo y después te llevo a conocer las instalaciones de la empresa. En menos de 1 hora, la vida de Roberto Mendoza había dado un giro de 180 grados. La casa en la colonia Atlas era sencilla pero acogedora, con muebles básicos pero funcionales, todo limpio y bien mantenido. Roberto dejó su pequeña mochila en la recámara principal y se quedó parado en medio de la sala, tratando de procesar que esto era real, que tenía un hogar nuevamente. Elena lo llevó después a una tienda de ropa de trabajo, donde le compró 3 uniformes profesionales con el logo de Transportes Villarreal, además de ropa casual para uso personal. Roberto protestó que era demasiado, pero Elena simplemente dijo: representa a mi empresa ahora, necesitas verte profesional. Las instalaciones de Transportes Villarreal eran impresionantes. El complejo ocupaba casi 1 hectárea en la zona industrial de Tlaquepaque. Había oficinas administrativas, una nave gigantesca para guardar los tractocamiones y en la parte trasera un taller mecánico amplio con equipamiento que hizo que los ojos de Roberto literalmente se iluminaran.
iluminaran. Tenía elevadores hidráulicos, un sistema de diagnóstico computarizado de última generación, organizadores de herramientas profesionales, un compresor industrial y prácticamente todas las herramientas especializadas que un mecánico podría soñar. Todo esto está a tu disposición, dijo Elena. Además, tienes un presupuesto mensual para comprar las refacciones y herramientas adicionales que necesites. Solo necesito que justifiques las compras, obviamente. Roberto caminó por el taller como si estuviera en un sueño. Revisó las herramientas, acarició los equipos, observó los elevadores. En una esquina había 3 escritorios con computadoras. Este es tu oficina, indicó Elena señalando el escritorio más grande. Aquí programarás los mantenimientos, llevarás el control de costos y administrarás a tu equipo. Elena lo presentó con Rodrigo Sánchez, el gerente de operaciones, un hombre de unos 40 años con aspecto serio pero trato cordial. Rodrigo, él es Roberto Mendoza, nuestro nuevo jefe de mantenimiento. Quiero que trabajes de cerca con él para que entienda todos nuestros procesos y necesidades operativas. Mucho gusto, Roberto, dijo Rodrigo estrechando su mano. Bienvenido al equipo. Después conoció a los 3 mecánicos que trabajaban en el taller. Martín, un hombre de unos 35 años, especializado en motores diésel. Julio, de unos 40, experto en sistemas eléctricos. Y Paco, el más joven con 26 años, entusiasta pero aún aprendiendo. Los 3 recibieron a Roberto con cierta reserva al principio, pero cuando Elena explicó su experiencia de 20 años y su especialización en vehículos complejos, comenzaron a mostrar más respeto e interés. Roberto va a revisar todos nuestros procesos y probablemente hacer cambios, explicó Elena a los mecánicos. Quiero que colaboren totalmente con él. Sé que algunos de ustedes han estado aquí más tiempo, pero Roberto tiene la experiencia y el conocimiento que necesitamos para llevar este taller al siguiente nivel. Durante esa primera tarde, Roberto simplemente observó y tomó notas. Vio cómo trabajaban los mecánicos, revisó los registros de mantenimiento de los últimos 6 meses, analizó los costos de reparaciones y refacciones. Su ojo crítico identificó inmediatamente varios problemas: mantenimientos que se hacían muy tarde, algunos trabajos innecesarios que generaban gastos sin valor, falta de un sistema preventivo efectivo y cierta desorganización en el inventario de refacciones. Al final del día, Elena pasó por el taller. ¿Qué opinas? Hay mucho que mejorar, respondió Roberto honestamente, pero tiene potencial. Los mecánicos son competentes, solo necesitan mejor organización y un sistema preventivo sólido. Calculo que puedo reducir los costos de mantenimiento en un 30% en 6 meses sin sacrificar calidad. De hecho, mejorando la calidad. Elena sonrió satisfecha. Eso es exactamente lo que quería escuchar. No quiero que me endulces las cosas, Roberto. Quiero tu opinión honesta siempre, aunque no sea lo que quiera oír. ¿Entendido? Entendido, señora. Y otra cosa, añadió Elena. En el trabajo puedes decirme señora Elena o simplemente Elena. No soy tan formal. Roberto asintió, aunque sabía que le costaría trabajo dejar de lado el respeto formal que sentía por la mujer que había transformado su vida. Elena lo llevó de regreso a su nueva casa. En el camino pararon en un supermercado donde ella insistió en comprarle víveres básicos para abastecer su despensa. Roberto intentó pagar con el dinero que aún le quedaba de los días anteriores, pero Elena fue inflexible. Roberto, tu primer sueldo llega en 15 días. Mientras tanto, necesitas comer bien. Considera esto una inversión en mi nuevo jefe de mantenimiento, dijo con una sonrisa mientras llenaban el carrito con productos básicos: arroz, frijoles, aceite, huevos, leche, pan, frutas, verduras y algunos enlatados. Cuando finalmente llegaron a la casa y descargaron las compras, Elena se preparó para irse. Roberto la detuvo en la puerta. Señora Elena, no tengo palabras para agradecerle lo que ha hecho por mí. Usted no solo me dio un trabajo, me devolvió mi dignidad, mi propósito. Le juro que voy a trabajar como nunca en mi vida para estar a la altura de su confianza. Elena lo miró con esos ojos azules que parecían ver directo al alma. Roberto, lo que vi en ti desde el primer momento fue algo que no se puede comprar ni enseñar: integridad profesional y pasión genuina por lo que haces. Muchas personas tienen títulos y experiencia, pero pocos tienen tu combinación de conocimiento, honestidad y dedicación. No me agradezcas, simplemente sé el profesional excepcional que sé que
eres. Esa noche, Roberto se duchó en su propio baño por primera vez en 8 meses. El agua caliente cayendo sobre su cuerpo se sintió como un bautismo, lavando no solo la suciedad, sino también meses de indignidad y desesperanza. Se miró al espejo después de afeitarse y casi no reconoció al hombre que lo miraba de vuelta. Los mismos ojos, pero con un brillo completamente diferente. Esperanza, determinación, propósito renovado. Preparó una cena sencilla con los ingredientes que Elena le había comprado: huevos revueltos con jamón, frijoles refritos y tortillas. Comió sentado en la mesa de la pequeña cocina, saboreando cada bocado no solo por el sabor, sino por lo que representaba: normalidad, dignidad, un futuro. Antes de dormir, se sentó en la sala y simplemente agradeció en silencio. No era particularmente religioso, pero esa noche sintió la necesidad de expresar gratitud al universo, a Dios o a quien fuera que había puesto a Elena Villarreal en su camino. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad. Roberto llegaba al taller a las 7 de la mañana, una hora antes de que comenzara oficialmente su turno para revisar los vehículos programados para mantenimiento ese día. Implementó un sistema nuevo de inspección preventiva de 50 puntos para cada vehículo. Al principio, los mecánicos se quejaron de que era demasiado exhaustivo, pero Roberto les explicó pacientemente que encontrar problemas pequeños antes de que se volvieran grandes no solo ahorraba dinero, sino que evitaba que los camiones quedaran varados en carretera, lo cual costaba mucho más en términos de entregas perdidas y reputación. En la segunda semana, Roberto identificó un patrón problemático. Varios tractocamiones Freightliner de la flota tenían problemas recurrentes con el sistema de frenos de aire. Los mecánicos los habían reparado múltiples veces, pero el problema seguía regresando. Roberto decidió investigar a fondo. Pasó toda una tarde desmontando completamente el sistema de frenos de uno de los camiones problemáticos, algo que los mecánicos consideraban excesivo. «Jefe, ya revisamos ese sistema 3 veces», dijo Martín con cierta frustración. «El problema son las válvulas que se desgastan». «Tal vez», respondió Roberto sin levantar la vista de su trabajo, «pero si el problema sigue regresando, significa que estamos tratando el síntoma, no la causa». Después de 4 horas de inspección meticulosa, Roberto encontró el verdadero culprit. El compresor de aire tenía un filtro obstruido que no estaba en la lista de verificación estándar. Esto causaba que el compresor trabajara bajo presión excesiva, lo cual, a su vez, contaminaba el sistema de aire con partículas que desgastaban prematuramente las válvulas. Era un problema en cascada que nadie había identificado porque todos se enfocaban en las válvulas, no en la fuente del problema. «Miren esto», llamó Roberto a sus mecánicos, mostrándoles el filtro completamente negro. «Este filtro debería cambiarse cada 6 meses. Por el nivel de suciedad, diría que no se ha cambiado en 2 años. Esta porquería está pasando a todo el sistema». Roberto reemplazó el filtro, limpió todo el sistema de aire, instaló válvulas nuevas y documentó todo el proceso. Luego agregó la inspección y cambió regular del filtro del compresor al programa de mantenimiento preventivo. En las siguientes semanas, los problemas con los frenos de aire prácticamente desaparecieron. Los mecánicos comenzaron a ver a Roberto no solo como su jefe, sino como un maestro del cual podían aprender. Julio, el experto en sistemas eléctricos, se acercó a Roberto una tarde con un problema que llevaba días intentando resolver. Un Kenworth tenía un drenado misterioso de batería que solo ocurría cuando el camión estaba apagado. «Jefe, ya revisé todos los circuitos obvios. No encuentro el corto». Roberto trabajó con Julio durante 3 horas, enseñándole una técnica de diagnóstico sistemático que había perfeccionado durante años. Finalmente encontraron que era el sistema de entretenimiento aftermarket que el conductor había instalado. La instalación estaba mal hecha y causaba un drenado parasitario constante. «La clave no es solo buscar el problema obvio», explicó Roberto mientras corregía la instalación, «sino entender todo el sistema. Un camión es como un organismo vivo. Todo está conectado. A veces, el problema en un lugar es causado por algo completamente diferente en otro lado». Al final del primer mes, Roberto presentó su primer informe completo a Elena y Rodrigo. Había creado un sistema de gestión de mantenimiento en Excel bastante sofisticado que rastreaba cada vehículo, cada reparación, cada costo y cada problema recurrente. Los números mostraban
mostraban que en solo un mes los costos de reparaciones correctivas habían bajado un 15%, mientras que la inversión en mantenimiento preventivo había subido un 10%. El resultado neto era un ahorro de 5% con una proyección de mejora continua. Y esto es solo el principio, explicó Roberto en la reunión. El verdadero ahorro vendrá en 3 meses, cuando el mantenimiento preventivo empiece a evitar las fallas grandes. Estoy calculando que en 6 meses estaremos ahorrando entre 25 y 30% en costos totales de mantenimiento. Elena escuchaba con atención, haciendo preguntas específicas que demostraban que entendía perfectamente las implicaciones. Rodrigo también estaba impresionado, especialmente con la reducción de camiones fuera de servicio por problemas mecánicos, lo cual impactaba directamente la operación. Hay algo más que quiero proponer, continuó Roberto. He notado que varios de nuestros problemas recurrentes son con componentes de mala calidad. Estamos comprando refacciones genéricas baratas que se descomponen rápido. Quisiera cambiar a refacciones de mayor calidad, incluso si cuestan 20 o 30% más. A largo plazo nos va a ahorrar dinero porque duran el doble o triple. ¿Tienes presupuesto para hacer esos cambios?, respondió Elena inmediatamente. Confío en tu criterio. Si dices que es mejor inversión, adelante. Al terminar la reunión, Elena le pidió a Roberto que se quedara un momento. Rodrigo se fue y Elena cerró la puerta de su oficina. Roberto, quiero decirte que estoy extremadamente satisfecha con tu desempeño. Has superado mis expectativas y no es fácil superarlas, dijo Elena con sinceridad. Pero hay algo más que quiero preguntarte. ¿Has pensado en el futuro? ¿Qué quieres lograr a largo plazo? Roberto pensó cuidadosamente antes de responder. Señora Elena, honestamente, todavía estoy procesando que tengo un trabajo y una casa. No me he permitido pensar mucho más allá. Pero si le soy sincero, mi sueño siempre fue tener mi propio taller algún día. Aunque ahora, trabajar aquí me hace muy feliz. Es más de lo que pude haber soñado hace un mes. Elena asintió. Guarda ese sueño, Roberto. No lo abandones. ¿Quién sabe qué puede pasar en el futuro? Los meses siguientes pasaron en un ritmo intenso, pero satisfactorio. Roberto se levantaba cada día con entusiasmo genuino por ir a trabajar. El taller bajo su dirección se había transformado en un modelo de eficiencia. Los 3 mecánicos que inicialmente lo habían recibido con reserva ahora lo respetaban profundamente y frecuentemente le pedían consejos y capacitación. Martín, el especialista en diésel, le comentó un día: «Jefe, he aprendido más en estos 3 meses trabajando con usted que en 10 años en otros talleres. Usted no solo sabe hacer las cosas, sabe explicar por qué se hacen así». Roberto comenzó a implementar sesiones de capacitación semanales donde compartía su conocimiento con el equipo. Enseñó técnicas avanzadas de diagnóstico, explicó los fundamentos de diferentes sistemas automotivos y compartió trucos que había aprendido durante sus 20 años de experiencia. El equipo no solo mejoraba técnicamente, sino que también adoptaba la filosofía de trabajo de Roberto: hacer las cosas bien desde la primera vez, no tomar atajos y siempre pensar en el mejor interés del cliente, que en este caso era la propia empresa. Los choferes de los camiones también comenzaron a notar la diferencia. Los vehículos funcionaban mejor, había menos averías en carretera y cuando reportaban un problema sabían que sería atendido competentemente. Varios choferes empezaron a buscar específicamente a Roberto para pedirle que revisara sus camiones, confiando en su criterio profesional. Un incidente en particular cementó la reputación de Roberto. Un tractocamión Kenworth que transportaba una carga valiosa de electrónicos se descompuso a 200 kilómetros de Guadalajara, en la carretera hacia Manzanillo. El chofer reportó que el motor perdía potencia dramáticamente y hacía un ruido extraño. La empresa de grúas locales cotizaba 15,000 pesos por remolcar el tractocamión de regreso. Roberto le pidió al chofer que describiera exactamente los síntomas. Después de hacer varias preguntas específicas sobre el tipo de ruido, cuándo ocurría y bajo qué condiciones, Roberto tuvo una hipótesis. «Rodrigo, creo que puedo arreglar ese camión en el sitio. Déjame ir. ¿Estás seguro? Son 200 kilómetros de ida y si no puedes arreglarlo, habremos perdido tiempo y la grúa de todos modos», señaló Rodrigo con preocupación. «Estoy 80% seguro de que sé cuál es el problema», respondió Roberto. «Y si tengo razón, puedo arreglarlo en 1 hora.
Elena, que escuchaba la conversación, intervino. Ve, llévate la camioneta de servicio con las herramientas que necesites. Roberto preparó una caja con herramientas específicas y refacciones que creía necesitar y salió hacia la carretera. 2 horas y media después, encontró el tractocamión estacionado en el acotamiento. El chofer, un señor de unos 50 años llamado Don Héctor, se veía preocupado. Jefe Roberto, qué bueno que llegó. Este camión me está sacando canas verdes. Roberto abrió el cofre y encendió el motor. El ruido era exactamente lo que había imaginado. Un silbido característico acompañado de pérdida de potencia. Don Héctor, apague el motor. Ya sé qué es. En 45 minutos, Roberto había reemplazado una manguera del turbocompresor que tenía una pequeña fisura. Era un problema que otros mecánicos podrían haber tardado horas en diagnosticar, especialmente sin el equipo del taller. Pero la experiencia de Roberto y su oído afinado le habían permitido identificarlo por teléfono. Listo, don Héctor, arranque el camión. El Kenworth rugió a la vida, funcionando perfectamente con toda su potencia restaurada. Don Héctor no podía creer que el problema estuviera resuelto tan rápido. Jefe, usted es un mago. Los otros mecánicos me hubieran tenido aquí todo el día. En el camino de regreso, Roberto recibió una llamada de Elena. Rodrigo me dijo que resolviste el problema. Don Héctor ya va en camino. Roberto, nos ahorraste 15,000 pesos de grúa, más el costo de tener el camión fuera de servicio un día entero, más el riesgo de perder la entrega. Eso fácilmente suma 50,000 pesos. Excelente trabajo. Cuando Roberto llegó de regreso al taller, su equipo lo recibió como a un héroe. La historia del rescate del Kenworth se difundió rápidamente entre todos los trabajadores de la empresa. Ya no era solo el nuevo jefe de mantenimiento, era don Roberto el que arregla lo imposible. A los 6 meses de haber empezado, tal como Roberto había proyectado, los números del taller eran espectaculares. Los costos de mantenimiento habían bajado 28%, la disponibilidad de la flota había subido a 97%, comparado con 89% 6 meses antes. Y lo más impresionante, el tiempo promedio de reparación había bajado de 1.5 días a 0.7 días por vehículo. Cada indicador mostraba mejora sustancial. En la reunión trimestral de directivos, Elena presentó públicamente los resultados. Quiero que todos conozcan el trabajo excepcional que está haciendo Roberto Mendoza en nuestro taller. En 6 meses ha transformado completamente esa operación, ahorrando a la empresa más de $500,000 de pesos y mejorando significativamente nuestra capacidad operativa. Roberto estaba presente en la reunión, sintiéndose un poco incómodo con la atención, pero profundamente orgulloso del reconocimiento. Después de la reunión, varios directivos se acercaron a felicitarlo y preguntarle sobre su metodología. Esa noche, Elena lo invitó a cenar en su casa, una mansión elegante pero no ostentosa en la zona de Puerta de Hierro. Era la primera vez que Roberto veía dónde vivía su benefactora. La casa era hermosa, decorada con gusto, pero sin la frialdad que a veces tienen las residencias de personas muy adineradas. Había fotos familiares, plantas naturales y una calidez que reflejaba la personalidad de Elena. Durante la cena que Elena había preparado personalmente, Roberto se sorprendió de que una empresaria millonaria cocinara. Conversaron sobre el futuro. Roberto, he estado pensando en algo, comenzó Elena mientras servía el postre, un flan casero. Nuestra empresa está creciendo. Vamos a expandir operaciones a Colima y Puerto Vallarta el próximo año. Eso significa más vehículos, más operaciones, más complejidad. Roberto escuchaba con atención. Necesito a alguien que no solo maneje el taller de Guadalajara, sino que diseñe y supervise los talleres en esas nuevas ubicaciones. Alguien que pueda entrenar a otros mecánicos, establecer sistemas, garantizar la misma calidad en todas nuestras operaciones. Quiero que seas tú. Roberto sintió que el corazón se le aceleraba. Señora Elena, eso sería un honor. El título sería director de mantenimiento y operaciones técnicas, continuó Elena. Tendrías un equipo de jefes de taller en cada ubicación reportándote. El salario sería de 40,000 pesos mensuales, más bonos por rendimiento. Y necesitaríamos que viajaras frecuentemente entre las ubicaciones. Roberto apenas podía creer lo que escuchaba. Hacía solo 6 meses dormía en una banca de parque. Ahora le estaban ofreciendo un puesto directivo en una empresa importante. Pero hay algo más
que quiero proponerte, dijo Elena con una sonrisa misteriosa. Algo más personal. Roberto la miró con curiosidad. Cuando te conocí, me contaste que tu sueño era tener tu propio taller algún día. No quiero que abandones ese sueño. Así que te tengo una propuesta. Trabaja para mí 3 años más en este nuevo puesto. Ayúdame a establecer los talleres en las nuevas ubicaciones. Consolida los sistemas. Entrena a los equipos. Si al final de esos 3 años quieres quedarte, maravilloso. Pero si quieres abrir tu propio negocio, yo te ayudaré con el capital inicial, sin intereses, sin compromisos. Considera ahí un préstamo que pagarás cuando puedas, o no lo pagas, y lo consideramos un regalo por 3 años de excelente trabajo. Roberto sintió que las lágrimas le nublaban la vista. Señora Elena, yo no sé qué decir. Di que sí, respondió Elena simplemente. Roberto, tú transformaste mi operación de mantenimiento. Me ahorraste más de $500,000 en 6 meses. Pero más que eso, demostraste algo que yo creía, pero que muchos dudan, que cuando le das a una persona talentosa una oportunidad real, sin condescendencia y con respeto genuino, esa persona florece de maneras extraordinarias. No estoy siendo altruista, esto es puramente egoísta. Te quiero trabajando conmigo el mayor tiempo posible, y si la única forma de lograrlo es eventualmente ayudarte a cumplir tu sueño, estoy dispuesta a hacerlo. Roberto se limpió las lágrimas. Acepto, y le prometo que esos 3 años no se va a arrepentir ni un segundo de haberme dado esta oportunidad. Los siguientes 2 años fueron de crecimiento vertiginoso tanto para la empresa como para Roberto personalmente. Viajaba constantemente entre Guadalajara, Colima y Puerto Vallarta, estableciendo talleres, contratando y entrenando equipos, implementando sistemas. En cada locación buscaba mecánicos competentes que tal vez no tenían las mejores credenciales en papel, pero demostraban pasión y conocimiento real. Aplicaba la misma filosofía que Elena había aplicado con él. Evaluar a las personas por su competencia y carácter, no por su apariencia o situación social. En Puerto Vallarta, Roberto conoció a un mecánico joven llamado Fernando, que trabajaba en un taller pequeño cerca del aeropuerto. Fernando tenía solo 26 años, pero demostraba un talento natural impresionante para diagnosticar problemas complejos. Roberto lo contrató como jefe de taller en la nueva ubicación de Puerto Vallarta, dándole la misma oportunidad que Elena le había dado a él. Fernando, yo estuve en tu lugar, le dijo Roberto cuando le ofreció el puesto. Sé lo que es tener talento, pero no oportunidades. Voy a darte esa oportunidad, pero necesito que te comprometas a dar lo mejor de ti. Fernando aceptó con lágrimas de gratitud, similares a las que Roberto había derramado 2 años antes. Y tal como Roberto había florecido bajo la tutela de Elena, Fernando floreció bajo la tutela de Roberto, convirtiéndose en uno de los mejores jefes de taller de toda la organización. En Colima, Roberto implementó un programa de capacitación para mecánicos jóvenes sin experiencia formal. Traía estudiantes de escuelas técnicas y les daba entrenamiento práctico real, pagándoles un salario modesto mientras aprendían. Varios de estos aprendices eventualmente se convirtieron en mecánicos full-time de la empresa. Elena apoyó completamente el programa, viendo en él no solo una inversión en talento, sino una forma de retribuir a la comunidad. Roberto también empezó a dar pláticas ocasionales en escuelas técnicas, compartiendo su historia de caída y resurrección. Nunca ocultaba que había estado en las calles. Al contrario, usaba esa experiencia para inspirar a jóvenes que enfrentaban dificultades, mostrándoles que con perseverancia, integridad y dedicación era posible superar las circunstancias más adversas. No importa qué tan bajo caigas, decía Roberto en sus pláticas, lo que importa es que nunca pierdas tu dignidad, nunca comprometas tus valores y nunca dejes de ser excelente en lo que haces. Las oportunidades pueden llegar en los momentos y de las formas más inesperadas, pero solo puedes aprovecharlas si te has mantenido listo. En su vida personal, Roberto también floreció. Comenzó a salir socialmente, hizo amigos, se reintegró a una vida normal. Empezó una relación con Patricia, una contadora que trabajaba en Transportes Villarreal. Ella conocía su historia completa y lo amaba precisamente por cómo había superado sus circunstancias. 2 años después de conocerse, se casaron en una ceremonia sencilla donde Elena fue la madrina. Nunca pensó
pensé que vería este día, le confesó Roberto a Elena en la recepción. Hace 4 años dormía en un parque. Hoy me casé con una mujer maravillosa. Tengo un trabajo que amo y una vida que ni en mis mejores sueños imaginé. Te lo ganaste todo con tu esfuerzo, Roberto, respondió Elena. Yo solo abrí una puerta. Tú fuiste quien cruzó y aprovechó cada oportunidad. Cuando se cumplieron los 3 años del acuerdo, Roberto y Elena se sentaron nuevamente en la sala de la casa de ella, similar a aquella cena de años atrás. Bueno, Roberto, llegó el momento, dijo Elena. ¿Qué has decidido? ¿Te quedas conmigo o vas a perseguir tu sueño del taller propio? Roberto había pensado mucho sobre esto durante los últimos meses. Señora Elena, he decidido que quiero abrir mi taller, no porque no sea feliz aquí, sino porque siento que es algo que necesito hacer, una deuda que tengo conmigo mismo. Elena asintió, sin sorpresa en su rostro. Lo entiendo perfectamente. ¿Qué tipo de taller tienes en mente? Quiero hacer algo diferente, explicó Roberto con entusiasmo. Un taller que se especialice en autos europeos, que es mi fuerte, pero que también tenga un programa social. Quiero contratar personas que estén pasando por dificultades, capacitarlas y darles una oportunidad real. Personas como yo hace 4 años. Elena sonrió ampliamente. Me encanta. Eso es exactamente el tipo de visión que esperaba de ti. ¿Cuánto necesitas para empezar? Roberto había hecho todos los números. Con 400,000 pesos puedo rentar un local adecuado, comprar el equipo básico necesario, tener inventario inicial de refacciones y capital de trabajo para los primeros 6 meses. Elena sacó una chequera. Te voy a dar 600,000. Los 200,000 extras son para que puedas implementar tu programa social desde el principio sin presiones financieras. Señora Elena, con 400 es suficiente. Roberto, nunca rechaces dinero que alguien quiere invertir en ti, interrumpió Elena con una sonrisa. Además, esto no es un regalo, es una inversión. Voy a ser tu primera cliente corporativa. Todos los autos de ejecutivos de mi empresa, empezando por el mío, los vas a mantener tú. Eso te da ingresos base garantizados mientras construyes tu cartera de clientes. 6 meses después, Taller Mendoza, servicio premium, abrió sus puertas en la colonia americana, no muy lejos de donde Roberto había dormido en la calle años atrás. El taller era moderno, limpio y profesional. Tenía 4 elevadores, equipo de diagnóstico de última generación y un equipo inicial de 5 personas, 3 mecánicos experimentados y 2 aprendices que Roberto había reclutado de un programa de reintegración social. Uno de esos aprendices era Miguel, un hombre de 32 años que había pasado 3 años en prisión por un delito menor y no encontraba trabajo por sus antecedentes. Roberto lo entrevistó personalmente y vio en él algo familiar, talento, determinación y desesperación por una oportunidad. Miguel, voy a darte la oportunidad que alguien me dio a mí, le dijo Roberto, pero necesito tu compromiso total, nada de tonterías, nada de viejos hábitos, ¿entiendes? Miguel aceptó con lágrimas de gratitud. Y tal como Roberto había respondido a la confianza de Elena, Miguel respondió a la confianza de Roberto, convirtiéndose en uno de los empleados más dedicados del taller. El negocio creció rápidamente. La reputación de Roberto como mecánico excepcional se extendió por toda Guadalajara. Pronto tenía lista de espera para citas. Los clientes no solo apreciaban su competencia técnica, sino también su honestidad brutal. Si un auto no necesitaba una reparación, Roberto lo decía directamente, aunque eso significara perder ingresos. Esa honestidad generó una lealtad de clientes que ninguna publicidad podría comprar. 3 años después de abrir, el Taller Mendoza era uno de los más respetados de la ciudad, especializados en autos europeos. Roberto había expandido a 10 empleados y estaba considerando abrir una segunda ubicación, pero nunca olvidó su misión social. Siempre mantenía al menos 2 posiciones para personas en situaciones difíciles, dándoles la misma oportunidad que él había recibido. Un día, mientras Roberto revisaba el motor de un Porsche 911, recibió una llamada de Elena. Roberto, ¿podrías venir a mi casa esta tarde? Hay algo que quiero discutir contigo. Roberto llegó a las 6 de la tarde. Elena lo recibió en su estudio, rodeada de documentos. Roberto, tengo 72 años, comenzó Elena directamente. He estado pensando en el futuro de mi empresa. Rodrigo se está retirando el próximo año. Mis hijos no tienen interés en el negocio de transportes, persiguen sus propias carreras. He decidido
decidido vender Transportes Villarreal. Roberto sintió una punzada de tristeza. Esa empresa había sido parte fundamental de su transformación. Pero antes de ponerla en el mercado quería ofrecértela a ti, continuó Elena. Roberto casi se cae de la silla. ¿Qué? Señora Elena, yo no tengo capital para comprar una empresa de ese tamaño. No necesitas comprarlo todo de una vez, explicó Elena. Te propongo que compres el 30% inicialmente, con un préstamo que te voy a facilitar. Seguirás operando el taller, pero también serás director de operaciones de Transportes Villarreal. En 5 años, con las ganancias de tu participación, podrás comprar otro 20%. Y en 10 años, la empresa será completamente tuya. Roberto estaba aturdido. ¿Por qué yo? Hay directores con mucha más experiencia empresarial. Porque tú entiendes algo fundamental que muchos empresarios olvidan, que las empresas no son solo números y estrategias, son personas. Tú tratas a tus empleados con el mismo respeto con el que te gustaría ser tratado. Das oportunidades reales a personas que otros descartan. Y además, eres técnicamente brillante. Esa combinación de competencia técnica, visión humanista y ética de trabajo es rarísima. Quiero que mi empresa quede en manos de alguien que va a cuidar no solo del negocio, sino de todas las personas que dependen de él. Roberto sintió el peso de la responsabilidad y la oportunidad. Señora Elena, esto es abrumador. Necesito pensarlo. Tómate el tiempo que necesites, respondió Elena. Pero Roberto, piensa en esto. Hace 7 años dormías en un parque. Hoy tienes un taller exitoso, una familia hermosa y la oportunidad de dirigir una empresa que da trabajo a más de 300 personas. La vida te está ofreciendo esta oportunidad porque has demostrado que la mereces. No la rechaces por miedo. Roberto habló con Patricia esa noche. Ella, con su mentalidad práctica de contadora, pero también su corazón comprensivo, lo apoyó completamente. Roberto, esa mujer cambió tu vida. Ahora te está dando la oportunidad de cambiar las vidas de 300 familias más. Sé que puedes hacerlo. 3 meses después, Roberto Mendoza se convirtió en director de operaciones y socio minoritario de Transportes Villarreal. Mantuvo su taller, poniendo un gerente de confianza a cargo de las operaciones diarias, y comenzó a dividir su tiempo entre ambos negocios. Los siguientes años fueron desafiantes, pero gratificantes. Roberto aplicó en Transportes Villarreal las mismas filosofías que había implementado en su taller: respeto por los empleados, inversión en capacitación, tecnología moderna, pero con el toque humano, y sobre todo, oportunidades para personas talentosas independientemente de su origen. Creó un programa formal de segundas oportunidades en Transportes Villarreal, que contrataba y entrenaba personas en situaciones difíciles, exconvictos rehabilitados, personas sin hogar con habilidades, jóvenes sin educación formal pero con determinación. No todos funcionaban, pero muchos sí, y esos éxitos transformaban no solo vidas individuales, sino familias enteras. Miguel, el exconvicto que había sido uno de sus primeros aprendices en el taller, eventualmente se convirtió en jefe de taller en la ubicación de Puerto Vallarta. Fernando, el mecánico joven que había contratado años atrás, ahora era gerente regional de mantenimiento. La empresa se llenó de historias de superación personal, de personas que habían recibido una oportunidad y la habían aprovechado al máximo. 10 años después de aquella mañana en que ayudó a una mujer misteriosa a no caerse en la banqueta, Roberto Mendoza era el propietario mayoritario de Transportes Villarreal y de una cadena de 3 talleres premium en Guadalajara. Tenía 48 años, una esposa amorosa, 2 hijos pequeños y una vida que superaba cualquier sueño que hubiera tenido. Elena falleció pacíficamente a los 82 años, rodeada de su familia. En su testamento le dejó a Roberto el 20% restante de la empresa sin costo alguno, junto con una carta que decía simplemente: sabía que harías algo extraordinario. Gracias por probar que mi fe en la humanidad estaba justificada. En el funeral, Roberto dio el elogio. Con voz quebrada, contó la historia completa de cómo una empresaria millonaria, disfrazada de mujer común, lo había encontrado en su peor momento y le había devuelto no solo su vida, sino su propósito. Explicó cómo ese simple acto de bondad se había multiplicado en cientos de oportunidades para otras personas. Elena me enseñó que la verdadera riqueza
riqueza no está en cuánto tienes, sino en cuántas vidas puedes transformar, dijo Roberto. Ella transformó la mía y ahora es mi responsabilidad seguir transformando otras. Hoy, Transportes Villarreal emplea a más de 600 trabajadores. El programa de segundas oportunidades ha dado empleo a más de 200 personas en situaciones difíciles en los últimos 10 años. Roberto sigue visitando personalmente escuelas técnicas, compartiendo su historia y buscando talento donde otros solo ven desesperanza. En la entrada de su oficina cuelga una fotografía. Él y Elena el día que firmaron el primer contrato. Debajo, una placa dice: "La bondad se multiplica cuando se comparte". Y en las calles de Guadalajara, ocasionalmente Roberto aún se detiene cuando ve a alguien con dificultades técnicas. No por reconocimiento ni por gratitud, sino porque aprendió que una simple mano extendida en el momento correcto puede cambiar el curso completo de una vida. La historia de Roberto Mendoza y Elena Villarreal se convirtió en leyenda en el sector empresarial de Jalisco, no como un cuento de hadas sobre riqueza y pobreza, sino como un recordatorio de que el verdadero éxito se mide en las vidas que tocas y las oportunidades que creas para otros.